Muy, pero muy buenas noches. Estamos acá en Mosh Radio, miércoles, ya son las 20 horas. Y bueno, estamos acá compartiendo música, escuchando un hermoso vinilo como todos los miércoles. Pero no estoy solo nunca, estoy solo del otro lado del vidrio acompañando y haciendo todo ese laburo. Maurito querido. Muy contento acá de esta cumbre. Hermosa, hermosa, y como todos los miércoles, mi querido amigo El Colo. Hola viejito, hola querida audiencia, ¿cómo andan todos? Un miércoles más para poner una pausa a la semana y disfrutar de un vinilo. De un gran vinilo con un gran invitado. Vos sabés que, perdón Carlito, pero... Mirá, me pasó, viste que nosotros tenemos la posibilidad, y como toda la gente que nos está escuchando, de ver los videos en YouTube, que están todos los programas. Sí. Ahí está Dos Aviola, donde está nuestro querido amigo Carlitos. Y Carlitos también trae vinilos, y yo me acordé que había traído uno de los Ratones Paranoicos. Claro. Y nosotros hace 3 años que ya estamos cumpliendo los 3 años, la temporada número 3, y nunca trajimos a los Ratones Paranoicos. Y lo primero que nos pusimos a pensar con el Colo, tenemos que traer a los Ratones Paranoicos, y ¿quién lo tiene? Carlito, como tiene un montón de vinilos alucinantes. Y gracias por venir, Carlito. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Y vengo contento. ¿Qué nos trajiste? Furtivos, que es el tercero, ¿no? Creo. El tercero de... Porque el segundo de Los Chicos aquí en el Rock, bueno, el primero Ratones Paranoicos. El tercero de Ratones Paranoicos, a mí es el que más me gusta. Mirá. Siempre es el que más me gusta. ¿Año más o menos? 89. 89 está grabado en el Cielito Record. Sí, como todos. Exactamente. Y fue para mí un disco fundamental para ellos. Bueno, ahora lo vamos a empezar a escuchar, pero fue fuerte el cambio y verdaderamente de riff y música muy copada. Lo vamos a escuchar, pero con viento ya también, sí. Que eso también fue fundamental, ¿o no, Carlito? Sí. Fue un grupo que fue evolucionando con el tiempo. Bueno, hacer un grupo de barrio de ahí de Devoto, con los años fueron evolucionando cada vez más, quizás parecido a los Stones. En sus comienzos parecía más algo punk, ¿no? Claro. Como vos dijiste bien, más una onda Iggy Pop o Sex Pistols. Sí, la manera de lo que es Juanse, ¿no? También. Muy ese showman. Esas guitarras son muy Sex Pistols. Es que sí, me asombró. Sí, los primeros discos son así. ¿Fuiste a verlo? Sí. Sí. Siempre. Muchas veces en cemento. Era esa locura, ¿no? También los Ratones tenían esa parte así fuerte, ¿no? Sí, era en cemento. Y hablamos así, año 89, 88, 87. Ya no tocaba más ni Los Redondos ni Sumo, bueno, por supuesto, por la desaparición de Luca. Claro. Y bueno, los Ratones tocaban siempre en serio. Como que se metieron ahí en ese lugar donde fue fundamental. O sea, por eso decíamos ese punk rock, ¿no? Que después, bueno, lo fueron ahí llevando para otro lado también. Pero los shows me parece que también marcaron, que eran muy fuertes. O sea, tengo amigos que fueron y que verdaderamente era fuerte. Ya era así, bueno, cuando fue con San Rossi se quebró porque se subió arriba de todo. Sí. Ya era así, Juanse era así, descontrolado. Y bueno, ahí en Cemento, un lugar chico dentro de todo, que yo, no es chico, pero vos lo tenías ahí y el tipo era descontrolado. Claro. Bueno, esa foto que mandó Araguido, ese show fue mítico, que ahí grabaron un DVD. Mirá vos. Que está editado el DVD oficial de Los Ratones Paranoicos en Cemento, del año 89, está ese DVD editado. Bueno, ahí tuvimos la suerte, el que sale mucho es Harry. Y también con lo que me dice. No, sí, era grandote, sí, media estaba con campera de cuero, qué sé yo. Pero bueno, si siempre jodemos, nosotros parecíamos más Stone que arriba, pero no importa.
Sí, disfrutaba mucho. Pero había, me parece, también un junte de punk, on rock, ¿no? Por eso sí, a nosotros por ahí nos gustaba más ese estilo de música, punk. Claro, pero no había también ese palo también que los iban a ver en los comienzos de ellos. ¿Los Ratones? Sí. Sí, también. O sea, ellos son un grupo de devotos. Y ahí en Cemento es como que el lugar ya tenía Claro. su público. No es que también iban a ver a los Ratones. Sí, también Claro, había. Había mucha gente que iba a Cemento. Claro, Claro. exacto. Vos ibas a Cemento, ponele, que yo en Cemento, yo vi a Memphis, por ejemplo. No sé, hay muchos shows. Bueno, la Sí, Invasión sí. 88 el otro día, ¿no? Todos muertos, infinidad de veces. Terrible. Y cuando estaban los Ratones también engalanaban las noches de Cemento, digamos. Yo hablo porque las que más cantidad de veces fui a verlos fue ahí. Después los vi también en lugares grandes. Una vez me acuerdo que fuimos con Guido, en un Quilmes Rock creo que era. Y subió Charlie. La mitad del show subió Charlie. ¿Viste como Charlie tiene que echarlo? Sí. Bueno, esa sonó también, con viento, con el armoniquista Robinson. Ese show estuvo espectacular en la cancha de River. Mirá. Estuvo Charlie, subió Charlie. También, un loco Charlie en esa época. Pero bueno, sí, ir a ver a los Ratones, como pasaba, pero pasaba en Cemento ya también eso. Ibas a ver a Todos Tus Muertos y era algo. Ibas a ver Los Redondos, ibas a ver a Sumo. Claro. Memphis mismo. Memphis, para mí, vos lo veías en vivo, parecían los Rolling Stones ahí tocando. Claro, sí. Como sonaban. Sí, aparte con vientos, con Relojito, todo. relojito. Claro, sí. Y bueno, esto también, verlos ahí, la verdad que después no tocaron mucho. Cuando empezaron a tocar en obras, bueno, ya pasa con todos los grupos, ¿no? Sí, obvio. Pero Claro, después se hizo una banda masiva, claro, popular. Claro. Es lo mismo que le pasó de otra manera, pero Los Redondos también le empezó a quedar chico, Cemento, y bueno, cada vez que pasaron a Palladium y después también le quedó el chico Palladium y terminaron en obras. Claro. Claro, es así. Terminaron no. Después siguieron, pues Sí, también le quedó sí. chico obra, ¿no? Bueno. Pero No, sí, a los Redondos todos. Pero a ellos también, a la vez que se iban perfeccionando, produciéndose. Igual, hay que decir que Del Cielito es un sello que medio que se forma para grabar a ellos, Claro, porque ellos eran conocidos de Gauri. exactamente. Hay dice que también es de Lebón, ¿no? Que trajo todos los equipos, qué sé yo, Del Cielito. Pero los primeros que grabaron, que no eran conocidos, Claro, sí, los sí, primeros sí, que grabaron sí. era, creo que, no sé si Pablo Memi no es pariente de Gauri. Y bueno, los primeros que grabaron Del Cielito fueron los Ratones Paranoicos. Igual Gauri grabó con Santa Olalla, se juntaron y hicieron el de Ushuaia, La Quiaca, por ejemplo, eso es Del Cielito. De Eso, Ushuaia, Claro. de Ushuaia a La Quiaca, sí, de León, de León Gieco. Es una portaestudio que tenía Gauri. claro. Y bueno, él ahí se juntó con Santa Olalla. O sea, los comienzos fueron Los Ratones Paranoicos para después... mí, en Del Cielito fueron los Ratones. Después grabaron, por supuesto, Los Redondos. Claro, por Spinetta. eso, porque Los Redondos hacen el segundo álbum, en El Cielito, porque el primero fue en el... No, el tercero. ¿El tercero hacen en El Cielito? Sí, porque el segundo fue en Panda, si Claro. mal no recuerdo. Sí, en Panda. Y el primero lo hacen en los estudios Mía de Lito Vitale. Exactamente. Lo exactamente. hacen. Y el tercero lo hacen Recién ahí, mirá. en Del Cielito porque no le gustaba como era el de Panda. Bueno, más o menos estamos hablando, si es el tercero, estamos hablando también del 89. El Bayón, No, antes. 87. Octubre del 86, 87 creo que es. Mirá, yo pensé que era del 89. 85 es de Gulp. 85 es Gulp, 86 es Octubre, 87 es un 87. Bayón. Mirá, Pero yo por eso, pensé que era del 89, mirá. Ellos el primer álbum lo graban ahí, en el 87. Graban Ratones Paranoicos. Claro. Lo graban ahí. Y una banda que ya tenía un sonido, no sé, también a mí me gustaban los Rolling Stones. Claro. Hay que decirlo, tenían un sonido Stone. No sé por qué, pero se sentía como... Pero ese sucio también, y sucio también, ¿o Sí, no? Por eso decimos que quizás tiene una cosa punk en el comienzo de los Ratones, ¿o no? Y después sí, obviamente ese blues, No, el rhythm and blues, sí. todas esas cosas que después se generaron. Por algo después
cuando tocaron en Miami el MTV, fueron Charlie y Papo, los dos. Sí. Por ahí de diferentes estilos musicales. Trajimos tema de ellos dos. Bueno, hay una anécdota muy loca la que cuenta Juanse, lo que fue llevar a Charly García y a Papo a Estados Unidos, que uno tuvo que ir a poner el jueves, a Charly lo llevó el jueves y al sábado lo tenía que ir a buscar a Papo. Y que cuando llega Juanse a Estados Unidos no lo encontraban a Charly, decían, loco, déjenme a mí, yo ya sé. Y lo primero que abre el placar y estaba Charly García sentado adentro del placar con un vaso de whisky en el placar. Y fue la anécdota de porque Papo siempre lo cargaba a Charly García, que decía que no sabía tocar blues ni rock and roll. Entonces el otro se había hecho una muñeca, que qué sé yo, algo que le tiraba cositas, le tiraba ahí, y en un tiro le decía, anda a aprender a tocar, le decía, y el otro se engranaba, porque le decía, loco, pero no, paren, porque no sé por dónde voy, anda a aprender a estudiar, le decía el otro. Habrá sido muy fuerte y aparte se llevó a dos grandes. No, sí, seguro. A dos grandes músicos, o sea, a ver, a Charly García lo está llevando para que toque solamente el pianito. O sea, era mucho. Yo traje un recorte que me interesó muchísimo de la Rolling Stones, que cuenta esto. Ustedes váyanme parando y hablamos y seguimos hablando. Es algo cortito, ¿no? Para que después disfrutemos el disco, si no estamos hablando y el disco no sale más. Pero bueno, dice así, arranca así: unos minutos antes de terminar el show de los Ratones Paranoicos en el estadio de River, Juan se cruza la larga pasarela con pequeños saltos de costado, vestido con una remera bien entallada y pantalones Oxford negro. Abre las piernas, apunta con el clavijero de su Fender Stratocaster negra y blanca hacia las tribunas como un cowboy galáctico. Después le da la espalda al público del campo y comienza a contorsionar la cadera al ritmo de Juana de Arco. La última de las 11 canciones programadas para esa noche. Entonces anuncia: ahora la mejor banda de rock and roll del mundo. La ovación de los 70.000 presentes retumba en la inmensidad del estadio, sin lograr conmover a Zarco y a Memi, que se miran sonrientes como si estuvieran zapando en el bar de Villa Devoto, donde debutaron una década atrás frente a los amigos del barrio, antes de retirarse. Juanse alza la guitarra ofreciéndola al cielo y la revolea por encima de la batería de Roy, que continúa tocando inmutable. ¡Viva el rock and roll, viva la Argentina!, gritando desaforado mientras se saca la remera para iniciar una corrida aún más frenética por el escenario. En la noche del 9 de febrero de 1995, uno de los grupos más convocantes de la Argentina acaba de medirse ante una multitud, minutos antes que los Rolling Stones salgan a escena por primera vez en Buenos Aires. Esa noche los Ratones no era la banda telonera, dice Juanse. Una tarde de diciembre en un bar de Belgrano, a un cuarto de siglo de aquel momento consagratorio de la historia del grupo, basta con mirar los videos para darse cuenta. En Argentina era la época de la Stone manía que habíamos generado nosotros. Cuando llegaron los Stones se dieron cuenta. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo creo que también... A ver... Acá había fanatismo por los Sí, Stones. ya lo sé, pero te quiero decir, también se generó esa especie de rolinga. El rolinga es algo argentino, ¿Entendés? la zapatilla Eso. top, el pañuelito en el cuello. Claro, eso, el flequillito así, ¿no? Eso cuando vinieron en el 94 estaban todos eso. No, más bien, ¿no? Los rolingas sí, más bien. Sí, todavía sigue habiendo grupos rolingas. Por eso. Eso es algo argentino ya también. Sí. La visita de sus majestades satánicas en el marco de la gira más exitosa de su historia, Voodoo Lounge Tour,
en el broche dorado de un proceso contracultural que, según Juanse, habían comenzado en un principio de los 80 en Devoto, cuando unos primitivos ratones paranoicos se juntaron a atacar rock and roll en un garage, inspirados tanto en Jagger y Richard como Johnny Rotten y Lou Reed. Desde allí fueron el principal emergente de un movimiento de jóvenes que al ritmo de Satisfaction, vestidos con jardinero de jean o pantalones Oxford, pañuelos anulados en el cuello, bota de gamuza o topper blanca y flequillo, encarnaron un fenómeno sin precedente en el mundo y excedía hasta los mismos Stones. Ese es un comienzo, está muy bueno. Después vamos a seguir hablando, pero ahora todos quieren escuchar a los Ratones Paranoicos y yo también. Vamos con los Ratones Paranoicos, el lado A, Furtivos, acá en La Aguja, gracias a Carlitos. Qué pique corto. Los Rolling Stones nos hicieron sentir que éramos parte de la fecha y no una bandita más que tocaba antes que ellos, dice Roy. En River había tantas banderas de los Stones como los Ratones. Cuando empezamos el show, el estadio ya estaba lleno y el público nos despidió con una ovación. En Habana y San Nicolás, Roy se dividía entre la música y su trabajo de vendedor ambulante de café. Cuando no ensayaban, salían de los bares con amigos y se juntaban a escuchar vinilos. Juan se dice que en el 79 llegó a tener la única colección completa de Frank Zappa que había en el país. En la Galería Gran Rivadavia conseguía ediciones inglesas sin abrir los Stones, ¿no?, que tenía él. En esos ensayos interminables de a poco aparecieron las primeras canciones, La Orden de Dora, Estrella, Descerebrado y Autocine, Rock del Pedazo, y grabarían recién que se grabarían en el 91. Sí, de Rock del Pedazo, sí. Después se grabó. Sí. Mirá vos, y ya lo venían tocando de los primeros. No sé si le pifiaron cosas. No le pifiaron nada. Rock de la Policía, No me importa tu dinero, Primavera Nacional, Rainbow y Carol, inspirada en una Carolina con la que Juanse estaba saliendo. De los shows improvisados en bares por 50 personas, Mac Baren de Devoto y el Jefe de Palermo saltaron un circuito de pubs obligatorio para un under de la época: La Isla, Stu Free Pub, Taxi Concert, ese no lo conocía, Pris de Ami, Serrano y La Esquina del Sol, sí, ese sí. Juan se descubrió que había posibilidad de expandirse por el conurbano y cerraron fechas en boliches grandes como Jesse Jane, de Isidro Casanova, Acero, de Moreno y Number One, de La Salada. Antes de finalizar 1984, debutaron en Cemento, apoyados por Omar Chabán. Antes que la música, el nombre había adquirido cierta fama de regreso de un viaje a Brasil. Juan se había importado la estrategia promocional de los grafitis callejeros y salió con Memi a estampar ratones paranoicos por las paredes de la ciudad. Sí, eso es verdad. Eso de San Pablo, muy de San Pablo. Eso bueno. también habla también, ¿o no? Ya era conocida antes de que graben. Sí, eso es verdad. Ahora veo documentales que hablan de Paracultural y Palladium. Esos lugares eran nuestros, dice Juanse, con tono de disgusto. Pero no nos mencionan porque no teníamos nada que ver con ellos. Era la época en que el underground le gustaba mostrar una faceta más artística de intelectuales, y nosotros nunca tuvimos ideología. De hecho, nuestra ideología hubiese sido peligrosa en esa época,
porque éramos un tercer Reich doblado en castellano. Por eso nos llevábamos bien con Stuka, Michael Pironel y Papo. Y a nosotros nos tenían pánico. Nuestro show no era broma. Está cargado de sensaciones increíbles. Bueno, eso es lo que hablábamos Sí. al principio, ¿no? Para mí sí, eran... Sí, tenía actitud. sus cosas esos shows de los Ratones Paranoicos, los primeros, el comienzo. Más teniendo a un showman que verdaderamente tenía cosas que se destacaba, ¿no? El loco. Sí. Parecía un bardo arriba Sí. del escenario. Pero bueno, en esa época todos. Dice, a Juan se le gustaba tenerse el pelo de naranja y usar anteojos negros, campera y pantalón de cuero ajustado y botas largas que compraba en Lake Stone con su cuando se descolgaba la guitarra y desfilaba por el escenario sin remera, se movía como Iggy Pop. Se tiraba de cabeza al público, daba vueltas carnero por el escenario, se colgaba como un mono de las columnas del sonido, cantaba caminando por arriba de las mesas. Muchas veces el público respondía arrojando al escenario monedas, zapatillas, botellas y escupiendo. Esos son los recitales que me gustan. Prendió fuego. Claro, sí. Sí, él se tiraba al público. Bueno, en ese segmento que está grabado, ahí le chorean el reloj y lo dicen en la filmación. Sí, de una. Me Y chorean se tiró, sí, se tiraba al público. No era muy usual eso. Sí, Lucas lo hacía también. Sí, Por ahí bueno. Lucas se tiraba para agarrarse a trompada también, eso. Pero bueno. Era otra cosa. Había muchos showman. Fidel Nadal también era un showman. Me acuerdo, al principio era tremendo showman. Claro, lo que pasa que me parece, vamos a detenernos o no en la época, ¿no? Creo yo que ahí está el asunto, de que me parece que ya habían todas estas bandas grosas, Sumo, Virus, que tenía su sonido, Los Abuelos de la Nada, Los Violadores, Soda Stereo, y acá vamos por otra cosa, me parece, rompiendo con todo lo que estaba alrededor, ¿no? Que era algo diferente, verdaderamente. Por eso creo yo que los Ratones encontraron ahí su lugar, donde empieza como un punk y después lo lleva a otra cosa. Y creo yo que también Sarcófago también le trae también, ¿no? Ese rock and roll. Y el Sly también. Claro, que Carámbula quizás era otro palo, otra cosa. Más blusero. No sé si, porque después Carámbula termina siendo la primera banda que tiene Alto Voltaje, me parece que era medio heavy, medio... Y él tocó en Los Perros Calientes. Yo también he ido a verlo con Los Perros Calientes, también era un rock stone. Sí, pero más adelante eso. Sí, graba El comienzo me parece que Alto Voltaje, me parece que era más heavy, iba por ese lado. Y Sarcófago vino en el momento donde justo para arrancar con otra cosa, ¿no? Pero por eso, porque uno también se tiene que detener, ¿o no? En esos 80 y ver cómo estaba, porque Los Redondos no era esto tampoco. No. ¿Me entendés? No tenían nada que ver con todo esto. Por eso digo que me parece que metieron en un lugar... Los Redondos era más New Wave, por ahí estaban buscando un sonido más New Wave. Al igual que Sumo, ¿no? Tenía más que ver con el contexto de la época. Y esos eran más rock and roll primitivo, rhythm and blues. Y un sonido esto. Claro. Y déjame también, viste, cuando hablábamos del comienzo de los Rollingas y todo eso, cuando él dice, había tantas banderas de los Stones como también de los Ratones, porque también agarraron esa juventud, ¿no? Porque si no era tu viejo que escuchaba los Rolling Stones y los Beatles, pero me parece que ahí también está donde la parte de los Ratones, en llevar esa juventud, esa nueva juventud a querer meterse más con los Rolling Stones, creo yo, Igual siempre, en los 70,
con los discos que sacaron los Stones acá, había una tradición Stones. Claro. O sea, los más grandes que nosotros, tenían una tradición Stone, así como tenían una tradición de Deep Purple, por ejemplo, o de Led Zeppelin. Había una tradición de los Rolling Stones también, a que le gustaba, por los discos de los Rolling Stones que sacaron Claro. en los 70, ¿no? Sí. A ver, te entiendo, obviamente. A ver, ya hay un nombre grosísimo, pero te quiero decir que en una nueva generación, ¿viste? Es como eso, como que Sí, por ahí agarraron esa parte de... Sí, es como que en los 80 estaba desactualizado los Rolling Stones, puede Claro. ser algo de eso, por ahí sonaba medio grasa, como pone ahí que no eran intelectuales. Claro, pero, exacto. qué sé yo, los pibes en el barrio escuchaban los Rolling Stones. Claro. Sí, obvio. Si no, el heavy metal, ¿no? También, pero en los barrios eran Stones. Claro, sí. Eran los Stones Creedence. Claro, Creedence también, no, por supuesto. Era Sí, eso. pero los Stones acá eran muy populares, de verdad. Sí, no, a ver, yo no estoy... No, no ya lo estoy sé, Vicky, ya lo sé. es algo, qué sé yo, es como... ese pibe que, uy, loco, a ver qué onda. Sí, o sea, ellos lo que puede ser que el sonido lo mantuvieron actual, o sea, Claro. el sonido de ese Stone, o el fanatismo que tenían ellos, que lo demostraban, lo mantuvieron actual, el fanatismo Exacto. ese lo mantuvieron, pero no sé, vos escuchabas a Memphis, eran los Rolling Stones también, claro. o... Lo que pasa que creo yo que también lo que tenía Memphis era más yankee, ¿no? Mucho más yankee. No, tenía más traducción brucera, ¿no? Claro, También. exactamente. Esto era sucio, ¿me entendés? Con 3 acordes vos estás haciendo un tema. Esa cosa, ¿viste? De que... No, pero en esa época los shows de Memphis también eran, o sea, gente de flores, viste, gente por ahí más, de más edad mirá. que los pibes. Claro, exacto. Y no, sí, los sí, ratones sí. lo que tenían era eso, todos los pibes iban. Claro. Todos los pibes de esa época iban a verlo. Sí, menos de 20 años, sí, iban todos. Este lo presentaron en Obras, este el disco disco. furtivo. Importantísimo. Sí, Importantísimo, porque aparte, verdaderamente, estamos hablando, creo yo, ¿no? Para mí, uno de los. El primer disco más alucinante de los Ratones. de los Ratones, en todo sentido, ¿no? Porque vos agarrés y decís. Sí, pero los que vinieron después están diferente grabado. Sí, pero este es bien puro, es bien, creo yo, ¿eh? y aparte hay que decir una cosa, Juanse es un buen compositor Sí. de canciones. Sí, sí. Es un buen compositor. El padre era compositor de música clásica. Mirá. Por eso, ahora que dijiste vos que tenía los discos de Franz Zappa, ¿viste? Franz Zappa Claro, ya estamos hablando de... excede al rock claro, and roll, ¿viste? claro. Tenés que tener la mente abierta No, es terrible. para escuchar a Frank Zappa, ¿viste? Se ve que el padre era de música clásica. Tiene Él- un arreglo en el disco el padre. Tiene un arreglo en el disco. hace un arreglo el padre. Muy bien. Vamos. Hay sábados. Y sábado, es un temazo. Mirá, viene ahí, Maurito, gracias. Sí, el padre era compositor de música clásica. Primer aporte en 3 años. ¿No suma punto? Es buenísimo, es muy bueno. Y es la mejor. No, él, aunque parezca el tipo descontrolado, todo muy ligado al padre también, la sintió mucho, esa conversión al catolicismo que se dio en él, es porque cuando el padre se enfermó, bueno, después falleció, ¿no? Claro, Pero él creó una fe en el catolicismo, él es un músico, quizá uno de los músicos más católicos, más religiosos que sí. que haya en el... Bueno, mirá, estaba, mientras te escuchaba, Carlitos, estaba leyendo. Dice, mientras Virus y Soda Stereo hacían bailar a toda una generación, Ratones Paranoicos ofrecía en vivo un show punk callejero, bastante salvaje para esos días. Era una época insoportable, describe Juanse. Yo iba a ver a Invisible y fui a casi todos los shows de Spinetta Jade, también a Riff, que eran los únicos que hacían rock and roll, y a Spinetta, que es el mejor artista del mundo. Cuando explota el rock nacional en Buenos Aires a comienzos de los 80, a nosotros no nos gustaba nada. Teníamos una depresión enorme.
Memi dice que cuando armaron la banda no se imaginaban haciendo otra cosa que no fuera vivir de la música. La insistencia es una característica del grupo, aporta Zarco. Siempre gozamos de una especie de optimismo de mente. Ensayábamos todas las semanas y en los primeros shows siempre probábamos algún tema nuevo, sin importarnos si había 10 o 100 personas. Al mismo tiempo, el estilo de liderazgo de Juanse era una amenaza constante para la convivencia armoniosa. Había que hacer lo que él quería, porque si no estaba todo mal, recuerda Roy. Y era difícil saber que él solo tomaba las decisiones, aunque todos opinábamos. Juanse era tan bravo que en algún momento nos fuimos todos los ratones, incluso él. Pero desde que entré al grupo me di cuenta de que tenía talento y sabía lo que iba a pasar si lo seguíamos. O sea, claro, exactamente, es eso. O sea, el decir, está bien, hace esto, hace lo otro, pero... Esto es así. Claro. Igual, qué sé yo. Igual la base de Roy y Pablo Memi es tremenda. Sí. La base es tremenda. Y bueno, el sarcófago con las guitarras slide, la segunda guitarra, la rítmica, también. Y yo uno lo veía y la base, pues, ¿no? Era Bill Wyman y Charlie Watts. Era la base de los Stones. Pero bueno, con el tiempo por ahí no. ¿Pero todos los temas son de Juanse? No, hay algunos que son los ratones General, paranoicos. no del disco, No. Estos son la mayoría de Juanse. Memi también. Y después sale como ratones paranoicos. Todos juntos. Pero la gran mayoría es todo Juanse. Claro. Acá no lo dice, ¿no? Pero... sí, lo había leído que era la mayoría de Juanse y después ya sale como ratones paranoicos. Ratones paranoicos. Sí, porque en realidad también la banda como era tan compacta, por más que Juanse era el líder indiscutible, ¿no? En vivo, principalmente. Pero en estudio yo creo que los tipos buscaban un sonido, buscaban perfeccionarse. Sí, obvio. Sí, obvio. Meterse también en ese mundillo, ¿no? Hasta que fueron a grabar en la década del 90, se dio eso del 1 a 1, pudieron ir a grabar a Memphis, la cuna del blues. Sí. Pudieron ir allá a grabar y lo hicieron con el productor que fue de los Rolling Stones, con todo. Sí, con Taylor, grabaron con Taylor. Mick Taylor también. O sea que encima cuenta acá también en la Rolling Stone que el tipo habla con Juanse, porque se movía todo Juanse. Ellos habían grabado como una especie de demo, pero casi terminado algunos temas. Lo llama el loco y de allá de Estados Unidos y le dice: ponémelo en el teléfono que yo lo escucho. Y era como que Juanse decía por adentro: no, escuché una mierda. El chabón le voy a poner los temas y va a escuchar una mierda. Sí. Claro, como me está cargando. Horrible. Bueno, el tipo pone, le hace empezar a escuchar y dice que no se escuchaba nada del otro lado, ¿viste? Y dijo, se quedó dormido, no saber. Y el loco le responde: vénganse mañana, tal, me re sorprendieron, y verdaderamente vengan a grabar, que yo voy a estar con ustedes. Y el tipo cuenta él que se sorprendió porque verdaderamente era algo fuerte, era algo muy bien hecho, y le hizo la re segunda, ¿no? Y estás hablando de un tipo que tuvo mucho tiempo en los Rolling Stones, ¿no? Grabó los 3 mejores de los Stones para mí: Let It Bleed, Sticky Finger y Exile on Main Street. O sea, los 3 mejores de los Stones lo grabó Mick Taylor, para mí, ¿no? Pero bueno, igual tiene mucho disco, obvio. ¿no? Pero esos 3 que son el terceto de los 70. Pasa que era perfecto el chabón. El chabón era perfecto. Metió todo el blues ahí, claro, en los Stones, ¿no? Tremendo. El country, no. Tremendo. Bueno, yo verdaderamente el lado A es terrible. Para mí es uno tras otro. Y así va a ser el segundo.
Sí. Así, para mí este disco es perfecto, la lista es perfecta. Otra de las cosas que es dificilísimo cuando tenés tantos temas que sabés que lo vas a grabar, pero la lista es difícil, armar una lista y esto está perfecto. Tiene todo, te va llevando, te va navegando. Hoy lo venía escuchando en el bondi y verdaderamente tiene todo este disco. Y así que mil gracias, Carlito, por yo lo gasté este disco. Mil gracias. Digo, y Tonto Rompecabezas de Memphis. No, terrible. Terrible porque es un discazo. Vamos a disfrutar y después vamos a seguir más hablando de los Ratones Paranoicos y tenemos obviamente a nuestro gran invitado Carlito Testa de Dos Aviolas, que está siempre acá los martes. ¿Qué hora, Carlito? Porque siempre me equivoco, yo tengo, un montón de cosas. Dos Aviolas los martes. De 18 a 20. Ahí está, de 18 a 20. Ahí está. Y seguimos acá en La Aguja. Ya hemos compartido nuestro vinilo de todos los miércoles, gracias a Carlito. Los Ratones Paranoicos Furtivos, un disco que salió en 1989 en el Cielito Record. Creo yo que un redisco alucinante de muy buenos temas, muy buenos riffs. Muy bien cantado por Juanse también, y tiene su clima que navega por un montón de lados, de lugares, y no te deja de sorprender. Así que gracias, Carlito. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y estábamos escuchando lo que después fue un disco que grabó con Papo. ¿Cómo era? Juancito y lo... El Carposaurio. Es muy loco el nombre. ¿Cómo lo quería mucho Juanse? ¿Cómo lo quiere mucho a Juanse a Papo, no? Creo que como es esa cosa fuerte, ¿no? Con Papo. Bueno, después Papo, que también trajimos un tema, Papo y sus amigos. Claro. También hace un tema Juanse. Sí, pegó mucha onda. Sí. Aparte cuando estaba mal Papo, el chabón fue y como que lo animaba a seguir tocando. Sí, Carlito, vos quizás sepas, yo la verdad que desconozco, pero ponele, Juanse tuvo algo que ver en la reunión que pudo hacer con Charlie y Papo, siendo muy amigo de los dos, que se dio en Cosquín, ¿no? En Córdoba. En Cosquín Rock. Grabaron, Claro. hay una grabación de eso. Sí. Sí, yo creo que sí. Porque al ser tan amigo de los dos, ¿no? Creo que de alguna u otra manera tuvo que influir. Y estábamos recordando atrás del estudio de Luca Prodan lo que fue el viaje a el Unplugged, ¿no? Sí. De tener esa discusión que no se querían ni ver, por eso Charly García toca en los teclados arriba y Papo está al lado de Juanse, ¿sí? Haciéndolo solo con su Slay y como es, y después a reconocerse los dos que no, está todo bien, no, Charly García la tiene re clara con el rock and roll y todo eso, y yo creo que también fue Juanse, ¿no? Es decir, dale, loco, los dos son grandes, déjense de joder la pelota, amíguense, pero hasta eso tuvo los Ratones, de tener como invitados en un Unplugged que no lo hacía, no iban cualquiera. No iban aparte cualquiera. de ir hasta allá, ¿no? No, y aparte no eran cualquiera, no es que era el primero que estuvo fue Spinetta, si mal no lo recuerdo fue Spinetta. Ah, los Unplugged. Los Unplugged. Y para tener a los Ratones Paranoicos ahí y hacer un disco y llevarlo, ¿me entendés? Importantísimo, y el tipo quiso llevar tanto a Charly García como a Papo. Y ¿me entendés? De tener ese lujo. Sí. De llevar a dos grandes músicos con vos, porque vos decís, yo eso con habrá esto... sido un sueño de él. Sí.
Sí, de una. Trajimos dos temas del Unplugged de los Ratones, alucinante. ¿Alguien recuerda el año del Unplugged? ¿Sabés qué? Qué lindo saberlo, pero debe ser... ¿94 será? Sí, debe ser 94, 95, ¿no? Puede ser, sí. Mirá qué año estamos hablando, ¿no? Sí, era la época de oro de MTV. Sí, Claro. el furor de los Unplugged. Sí, importantísimo. Sí. Importantísimo. Sí, yo de los que recuerdo es ese de Charlie, el de los Ratones. No sé si hizo Papo, no creo que no hizo. No, Papo no. No. Papo no. Una lástima. Soda Stereo sí, que fue muy lindo. Se despiden con Genesis. Spinetta fue para mí el primero. Después no tiene... No, el primero, ¿sabes cuál fue? Para mí, estoy casi seguro, Los Fabulosos Cadillac. Te iba a decir fue el primer eso. latino. Te iba a decir eso. Que hay en YouTube mal se escuchan mal. Ahí hicieron 6, 7 temas, no hicieron muchos temas. ¿Sabés qué te iba a decir los Fabulosos? Porque sí, aparte ellos nos venían con el disco de Matador, o yo estoy mal, estoy muy adelantado, pero puede ser con el Matador. No, sí, por ahí Matadores después, ahí la rompe con el videoclip y todo. Claro. Es antes, me parece que es del 93, no te quiero Mirá mentir, vos. pero me parece que es del 93. Pero bueno, a ver, no muchos fueron en el Unplugged, y aparte que es otro sonido, ¿me entendés? Y verdaderamente yo me lo puse a escuchar y es muy bueno, está bien hecho, se nota a Papo ahí, viste, tirado ahí, haciendo algunos solitos, que qué sé yo. Pero que también, a ver, ahí está la otra, ¿no? También de pelearla, ¿no? Porque para mí, ahí está, los Ratones Paranoicos fueron una de las bandas que la pelearon también, ¿no? En ese momento. Y que los tipos sabían que querían llevar a la banda a otro punto. Y me parece que haber tenido esa posibilidad de haber ido a Estados Unidos y que se le abra esa puerta y todo eso, a la banda eso le generó otra cosa, ¿no? Sí, creo que después de hecho en Memphis también. Que ya venían ahí con los videos de MTV, que claro, ellos ahí caminando, pero que le abrió una puerta muy grande y creo que esa lucha es importantísima, que marcó, de hecho, las ramas para muchas bandas rolingas, para muchísimas bandas rolingas. Después, bueno, después de los 90, ¿no? Viejas Locas, también en ese estilo. Bueno, claro. Pity como que refunda el estilo, claro, y pasa lo que quería decir el Vieji antes. Toma una nueva generación de Stones, de claro, chicos muy chicos. Sí. Bien. Que le gustan la movida Stone, y acá, bueno, los que mejor hacen Stone, y bueno, sí son los Ratones Paranoicos, y después fue Vieja Loca. Mirá, ¿sí? Hay algo que dice Mick Jagger. Perdón, y con temas propios, ¿no? Claro, o sea, no es una banda de cover de los Stones. Exactamente. O sea, tienen... Como decía el indio. Recordemos que Mick Jagger es un amante del blues, ¿no? De su gran ídolo como fue Muddy Waters, donde él es en su rock and roll también fue un tipo que siempre puso al blues adelante como algo que importantísimo, donde gracias a los Rolling Stones muchos blueseros han tocado cuando ellos pensaban que ya estaba el blues, estaba muerto, y claro, cuando lo lleva a tocar al bar, lo llevan a Estados Unidos, y Muddy Waters no podía creer que había gente que lo admiraba, pero era admirable por los temas que tocaba los Rolling Stones de Muddy Waters. Y yo creo que ahí está esa generación, ¿no? Como arrancó los Ratones, como bien dijo el Color, esas generaciones te hacen, ¿me entendés? Meter... renueva el rock y tiene esa juventud. Nosotros lo podemos seguir disfrutando y lo vamos a disfrutar toda la vida, pero
si tiene que estar el ingrediente principal, que es la juventud, la rebeldía. Exactamente. Por eso hay una banda que siempre lo hablamos acá, una banda under, que es Autorrobado, que a mí me pasó eso. Yo con 47 años le decía a mi amigo, a Seba, loco, ¿entendés? Estamos rockeando, ¿me entendés? Arrancamos a las 9 de la noche tomando algo, estando en la cola, como hacíamos antes, ¿me entendés? Por una banda, y tenemos 47 pirulos y lo re disfrutamos. Y cómo es eso, ¿me entendés? Es decir, loco, cómo una banda te lleva a todo ese mundo alucinante, y después empezamos como empezamos nosotros con Luca, creo yo, a empezar a leer, le gusta a Lou Reed, gracias Luca, y voy a Lou Reed, y ahí está la nueva generación, ¿no? La nueva generación de jóvenes que tenemos la posibilidad de poder llegar, gracias a ese músico que nos hace ir todas las noches a descargarnos, a llevarnos a eso, ¿no? A descubrir nuevas cosas que parecen antiguas, pero no nosotros lo hacemos bien de ahora, porque ahí está esa generación, ¿no? Por eso es importantísimo que siempre hayan estas bandas, y que no importa la edad, ¿no? Que cuando a vos te mueve, como te pasó a las del Pogo, que a vos te mueve de venir de la costa a ver una banda, ¿me entendés? Fue la semana pasada. Bueno, esas cosas, locos, son hermosas, y nos hacen esto, de que esa banda dice Los Ramones en uno de los temas. Y ese pibe que está ahí, Los Ramones, y se escucha. Es eso, la nueva... Se va actualizando. Digamos. Exactamente. Tenemos más temas para disfrutar, pero primero no hicimos los saludos de siempre, y si no, nos ponemos mal. Jaime, querido, un abrazo y un beso grande, gracias por el aguante, que sé que estás del otro lado como todos los miércoles, con la aguja ahí, y gracias también a Flor, a Sebi, que le encanta Los Ratones Paranoicos, los primeros 4 o 5 discos, amante de Los Ratones Paranoicos, al Turco, otro amante más de Los Ratones, a Nati, a mis viejos, a Nico, que siempre nos da una mano compartiendo un vinilo, y gracias a todos los que están del otro lado también por meterse en la aguja ahí en YouTube y haciendo también el aguante, como hacen también con todos los programas que están acá en nuestra querida radio Mosh Radio. También quería decirte que tenemos el sorteo de noviembre, ¿sí? Los premios los vamos a ir diciendo ahí cuando lo tengamos bien, los vamos a ir diciendo, pero al alias Mosh Radio, con 2.000 pesos estás entrando en el sorteo de nuestra radio, y nos das una mano muy, pero muy grande de verdad. Bueno, ya sabes, a las 6 de la tarde empieza 2 a Viola. Sí, los martes. Los martes, 2 a Viola. Yo te puedo asegurar que la vas a pasar alucinante, porque Carlitos siempre nos trae un vinilo y mucha música verdaderamente muy buena, donde nos cuenta también todas esos shows también, porque eso también es importante, ¿no? De haber vivido tantos shows. Yo siempre, uno dice, yo nunca pude ir a ver un show de Sumo, y cada vez que estoy con gente que sí lo hizo, me encanta. Momento triste momento triste. Ahí viene el payaso. Ahí viene el payaso triste. No lo fui a ver. Pero es una cuestión cronológica también. Pero sí, pero bueno, me encanta cuando me cuentan esas historias. Lo que es bueno, que por más que no hayas ido a verlo, que no sé, tengas ese fanatismo. Sí, obvio, bueno. Sí, obvio. No sé obvio. por qué pasa eso igual que Los Redondos, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, bueno, a mí con Los Redondos yo lo re disfruté de muy pendejo, ya a los 12, 13 años, cuando habíamos ido a Balcarce 91 a ver lo que era, no sé si eran 60, 70, no sé cuánto era.
Era un pendejo de 12, 13 años que me había escapado. Está en cassette. Sí, y se escucha alucinante. Y encima está en VHS. Sí, es verdad. Claro. Charlie, es verdad. Fue uno de los primeros. Balcarce 91. Balcarce 91, donde el indio deja sus anteojos. Salió, sí. Ese y el de Mar del Plata. ¿Cuál? ¿El de Go? Sí. Discoteca. Sí. Pero ese está grabado. En VHS. VHS. ¿En VHS está? Sí. Aparte se ve alucinante. Go de Mar del Plata. Un reantro alucinante, un viaje interminable, pero alucinante. Me acuerdo que el indio se había eran dos. Cortaba y había dejado los anteojos ahí en el pie del micrófono y chao, no duró. Me acuerdo que ahí se dio el lujo de salir entre el público, el indio. Y ya venía con las imágenes detrás de La Mosca y la Sopa, que eran alucinantes los dibujos de Semilla. Los famosos dibujos de Semilla. No, de Semilla era Lobo Suelto y Cordero Atado, perdón. ¿Eran de Semilla? Claro, ese sí, pero el de La Mosca y la Sopa no. Seguía de Rocambole. Era de Rocambole, sí. Miento, eran de La Mosca y la Sopa, en el 91. Mirá hasta dónde nos fuimos. Pero nos gusta recordar, como hoy recordamos en qué año había salido la revista Sí. Y cuando me dice el cono en 1985, qué importante que fue, ¿no? También la revista Sí, ¿o no? Y era una guía, ¿viste? De leer. Mucha bola no le daba porque te olvidabas, ¿viste? No, y aparte ir a leer, toca pero fulano allá. Siempre flashea con los clasificados, ¿viste? Claro. Que era la última hoja y vos veías, no sé, Memphis en el Teatro Maipú de Banfield, claro. De Todos tus muertos en cemento, importantísimo. Está buenísimo. Y yo le decía, yo leía, me acuerdo en los 90 y decía, Boss Day, ¿cómo sigue tocando Boss Day? Y decía Boss Day en un pub de Quilmes, viste, que tocaban lugares chiquitos y dice, bueno, los chabones siguen tocando Boss Day, qué loco. Sí. No, por ejemplo, me acuerdo Almafuerte ¿cómo se llama? Pasco y Onsari. No General Chamizo. En un bar que era un pool. Y era esa locura, loco. Y vos ibas hasta allá y decías, bueno, quiero mi entrada. Y entrabas en un pool que era. No, que antes no había nada. O sea, pero la radio. Claro, pero hacer de esa propaganda a un lugar que me entendés cuando llegaba era. Bueno, pero estaban las bandas, tocaban ahí. Sí. Así que qué importante que fue, qué importante. Seguimos con más. Los Ratones. Tenemos Unplugged, tenemos un tema de los Rolling Stones en castellano, ¿sí? Y después tenemos a Zarco, solista, 2 temas, y a Juanse también solista. Así que ¿conseguiste una hora más de programa? No sé. Uy, mirá, menos 10. Bueno, ponemos 2 temas y nos saludamos. Y volvemos, dale. Y venimos. Estábamos moviendo los cuellos, loco. Bueno, primero quiero agradecerte, Carlito. No, gracias a ustedes siempre. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros este hermoso disco. Merecíamos escuchar a los Ratones Paranoicos, así que mil gracias. No. Y cualquier cosa de los discos, cuando diga yo estoy. Sí, pero eso, vos sabés que cuando se nos pone algo en la cabeza, sabés que vamos a ir para ahí. Vamos por eso. Gracias a los que están del otro lado, gracias por el aguante, gracias Maurito, Colón querido. Gracias Viejito, gracias a todos. Quizás tengo ahí un disco de una banda alternativa. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana. Claro, exactamente. Gracias, Carlito. No, a ustedes. Y nos vemos el miércoles que viene con más La Aguja. Chau, acá en Mosh Radio. Gracias por todo, loco.